buenos días. A esperar que por aquí se vayan conectando todos. Y esperemos que hoy no haya ninguna contingencia en cuanto a que nos veamos, porque la vez pasada desafortunadamente no pudimos, pues ni nos vieron, creo. O sea, eso fue lo más gracioso de todo, ni siquiera nos vieron. Pero entonces, bueno, pues hoy vamos a trabajar, a transmitir desde aquí, desde casita. Espero, les digo que no tengamos ninguna contingencia aquí. Y pues, buenos días, Luis, buenos días, Cintia. Muy buenos días, amigos. Aquí estamos, Cintia y un servidor, compartiendo un café con una muy buena amiga de nosotros, Lore, y vamos a comentar una continuación de una conversión que iniciamos hace 2 semanas, tiempos de COVID, ¿no? Entonces, así es. Mira, por ahí había unas preguntas, comentar algo acerca de la audiencia, el interés que les gustaría oír, pues para empezar a platicar, a retomar el tema más que nada. Pues, ¿qué te parece si empezamos un poquito mientras se van conectando las chicas y los chicos? Un poquito de dónde surge parentalidad asertiva y quiénes son ustedes, qué hacen, a qué se dedican, y para que vean lo expertise que son en el tema. Bueno, gracias. Nosotros somos Parentalidad Asertiva e iniciamos este proyecto hace ya casi 3 años, y este proyecto surge de la necesidad de compartir herramientas que nosotros creemos útiles para mejorar. Les cuento un poquito de mí. Yo me he dedicado en la mayoría al trabajo, trabajo organizacional en empresas y en temas de liderazgo, y durante parte de mi formación incluye una certificación y un máster en programación neurolingüística. Entonces, descubriendo ese tipo de herramientas que fueron útiles para mí, para comunicarme de una manera más efectiva, surge la necesidad de hacer esto precisamente orientado hacia los papás. Y yo me voy dando cuenta que mientras más voy investigando en el tema y tratando de aplicar herramientas que aprendí, pues me voy dando cuenta que al lado mío tengo una maravillosa maestra. Así no solo es. Maestra que se dedica a trabajar con niños, sino una maravillosa maestra de esas herramientas, porque lo que yo voy aprendiendo, ella lo aplica de manera natural. Entonces, para mí es muy enriquecedor poder combinar esta teoría con la práctica, y bueno, de ahí iniciar este proyecto con la intención de compartir esto que le puede ser útil a los jóvenes. Y pues hemos estado ya 3 años, tenemos una página aquí en Facebook y hemos dado algunos talleres. Bueno, tú estuviste en uno de los talleres. Sí. Yo tuve la oportunidad de estar ahí en la Ciudad de México. Y bueno, pues sí que nos quiere platicar un poquito acerca de su historia de trabajo con los niños. Adelante. Sí, por favor, gracias. Hola a todos, ¿cómo están? La vez pasada no pude estar con ustedes, pero bueno, como bien dice Luis, yo soy maestra desde hace muchos años. Yo empecé mi carrera en California, empecé en un kinder privado ahí en California, y había un patrón que pues se repetía mucho, ¿no? Que era la necesidad del papá de saber qué hacer en ciertas situaciones. Entonces, luego en México, cuando nos cambiamos en México, igual estuve en una escuela que no es un sistema tradicional, es un sistema diferente a lo que nosotros conocemos, y a mí me súper llamó la atención y me encantó porque tenía mucho que ver con lo que yo ya sabía desde lo que había aprendido desde California, la manera de ver al niño, la manera de comunicarse con los papás, la manera de hacer partícipe al niño al día a día, ¿no? Entonces, para mí... Ok, por aquí se quedó un poquito trabado. Y fue así que... ¿Ya recuperó? Sí, ya, estamos.
Sí, ya estamos. Perdón. Pues yo llegaba a casa y pues obviamente entre mis observaciones y todo lo que tenía que hacer, precisamente hacer una escuela diferente, pues como maestro también tienes que hacer cierto trabajo diferente de todos los días y son observaciones y porque todo se va documentando, ¿no? Ciertas fotos con el desarrollo del niño. Entonces, bueno, yo le decía a Liz, decía yo, se está repitiendo el mismo patrón de la necesidad de los papás de aquí y allá, ¿no? Entonces, llegó un momento en donde lo que está bien, lo que yo sé, y empezamos a ver de qué manera a unir esto, ¿no? A decir, ok, acá hay esta necesidad y fue de ahí donde empezó y salió parentalidad asertiva. Entonces, prácticamente, más que trabajar con niños, pues trabajamos con papás, ¿no? Y fíjate que, déjame decirte, Cintia, que yo estuve en el taller que dio Luis en febrero, si mal no recuerdo, en febrero. Y pues yo tengo la misma formación que Luis y la verdad es que tal vez un poquito más en cuanto a PNL. Y fue impactante para mí darme cuenta cómo es que hay cosas que se nos escapan a los papás, o sea, como papás, ya como la autoridad con los hijos, se nos escapan muchas situaciones y no hacemos como deberíamos, ¿eh? Hoy por hoy, el tiempo al que, por ejemplo, yo viví, mi mamá era muy estricta, muy estricta, ella quedó viuda a los, no me acuerdo, a los 40 y algo de años, y yo estaba muy chiquita, entonces ella tuvo que ser muy dura con nosotros para llevar llevar bien pues formar a sus hijos, ¿no? Para guiarnos. Entonces repetimos patrones, literal, repetimos patrones que no queríamos hacer y es complicadísimo porque dices, estoy en otro tiempo, estoy con otras formas de educación, pero repites. O sea, es impactante cómo repites el patrón porque es algo automático, no te das cuenta. Y ahora que vino Luis y que estuvimos en el taller, yo lo platicaba con mis compañeras de taller y fue increíble aterrizar cosas más tangentes de lo que estábamos haciendo con nuestros hijos y yo digo, no es cierto. Entonces, la verdad es que yo estoy muy contenta de que ustedes nos puedan aportar en esta parte y pues literal, con el tema que ustedes quieran hablarnos, estamos en una contingencia todavía donde los niños están sufriendo mucho y nosotros los papás creo que estamos haciendo sufrir más porque queremos que vivan una normalidad que no tienen, queremos que funcionen en una normalidad que no está y entonces creo que estamos como coaccionando esta parte y me gustaría que nos platicaran un poquito, te digo, del tema que ustedes quieran, pero si nos pueden como orientar en esta parte de cómo se vive desde un niño lo que es el COVID. Bueno, sí, son situaciones ahorita diferentes, ¿no? Una de las cosas como papá, como bien lo dices y lo escucho muchísimo, es lo normal, ¿no? El niño en todo momento está observando y nosotros no debemos de olvidar, tenemos que tener muy presente el hecho de que siempre estamos observando, nos están observando, siempre nos están escuchando, aunque digamos nosotros no, están distraídos con la tele, con cualquier cosa, no. Tenemos que estar muy conscientes de lo que decimos en casa. Porque precisamente queremos que vivan lo normal, pero en realidad, Lorena, ahorita esto es lo normal. Entonces, esto es lo que hay que transmitirle, porque no es un nuevo normal. Muchos lo ponen como... La nueva normalidad, sí. Sí, simplemente el manejarles el lenguaje de la ahorita. En este momento nos toca estar en casa
para cuidarnos, cuidar a la familia, cuidar a los abuelitos, cuidar a los nenés, cuidarte a ti. Y esto es lo que elegimos hacer. Entonces, mucho cuidado con este tipo de palabras, ¿no? De que cuando regresemos a lo normal. No. ¿Qué es lo normal? Que salían al parque, que iban a sus clases, que iban... Simple y sencillamente es un poquito más así como que, oye, padre, y ya, no hay la necesidad a lo mejor de decir, ya regresamos a lo normal. ¿Por qué? Porque entonces puedes dificultar un proceso de adaptación. Los niños son sumamente adaptables. Ellos ahorita es así y al rato es asado, y si no se lo complicamos con nuestros temores, para ellos es muy fácil, ¿entiendes? No hay que estarlos distrayendo, no hay que estarles nosotros diciéndoles a cada rato, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. No, simple y sencillamente a veces hasta dejar o poner una idea en su cabecita y dejar a lo mejor, no sé, hojas, lápices, o sea, en un momento ellos en automático tienden a tener esta curiosidad por hacer cosas. Y lo único que los que niños quieren es el acompañamiento, ¿no? Entonces, como te dije, más bien trabajamos con papás para los niños. Entonces, más bien es para nosotros de que ahorita es un momento también de permitir que se les vea, por ejemplo, yo mamá, permitir que mi hijo vea, que esté conmigo en la cocina, que sea partícipe de eso, permitir que él pueda ver qué es lo que lleva el arroz, porque a él le gusta, pero no sabe el proceso hasta que es parte de. No sé, y a lo mejor ahí en una observación a un niño le toca y le gusta y empieza a querer cocinar, y en un futuro a lo mejor tenemos un chef. Claro. No, entonces permitir el que ellos puedan explorar partes de la vida que a veces no tenemos tiempo. Ahorita es lo que hay, es tiempo. ¿Cuántas veces no escuchaste decir, muchos papás dicen, no, es que si tuviera tiempo haría yo esto por mi hijo? Exactamente. Ahorita hay tiempo. Nada más es el programarse uno como papá para decir, no tengo que barrer, limpiar y todo el mismo día y todos los días, ¿no? Entonces, pero sí me puedo agachar y dejar que él juegue conmigo, escuchar ideas, escribir ideas de cosas que quieran hacer, sin necesidad de decir dentro de lo normal, de lo nuevo normal, porque al final para ellos no saben si uno no. Así es, y fíjate, esta es la parte padre precisamente por la que yo estoy fascinada de que estén aquí, porque somos nosotros como papás quienes no estamos entendiendo el proceso, porque somos nosotros quienes queremos regresar a la normalidad. La vida es un constante cambio, eso es el proceso normal, el cambio. Nos llegó un cambio a lo mejor como cuando nos llega no sé, un temblor o nos llega no sé, un huracán, es rapidísimo, ¿no? Y pues hay que ajustarse, pero somos a nosotros los papás a quienes les está costando esta parte, y entre eso, pues nos vamos llevando a los pobres chamacos, ¿no? Yo tengo un chef ahora en mi casa. ¡Qué padre! Sí, ya tengo quien me haga el arroz. Aquí estamos en proceso pero en cuestión de todos desayunos y más. Bueno, Dylan, nuestro hijo tiene 12 años. Ajá. Y hay veces son donde, por ejemplo, se levanta y veo que se levanta, y obviamente yo con un pensamiento de que vamos a ver qué va a hacer. Y pues yo voy a hacer el desayuno. Ok. No te voy a decir que a veces sí, bueno, ahorita ya no, pero al principio sí yo decía, ay, cuidado, ¿no? Y así. Pero ahorita trato de mantenerme en mi espacio, lo dejo, y él a veces
hace mi desayuno. Así es. Y nosotros tenemos una costumbre de cuando vamos a comer y estamos sirviendo comida, los tres estamos siempre en la cocina y él es, sirve de tomar. Entonces ya en automático él me dice, ¿te haces tu café? Pero él hace desayuno, ¿no? Y lo que sea, está delicioso, lo que sea es agradecido. Y pueden empezar a lo mejor con un platito de cereal con leche. Así es. Pero el hecho de que yo sé que el día de mañana él se puede hacer algo de desayunar, Es genial. ya es gane, ¿no? Y bueno, sí, aquí dime. hay varios conceptos claves, palabras claves, ¿no? Cambio, como bien dices tú, Lore, todos hemos estado impactados por este gran cambio que representa ajustes a nuestra manera de enfrentar el día, de enfrentar la vida. Y eso es lo que va a estar acá, tal vez durante un buen tiempo, ¿no? Entonces, esos cambios están aquí y tal vez no lo vemos, pero son bien importantes para los chiquitos, en todos los aspectos, ¿no? Es un cambio completamente de rutina en cuanto a sus relaciones sociales, la escuela, cambio de rutina en la dinámica familiar, cambio de rutina en sus mismas actividades de desarrollo personal. Entonces, la otra palabra clave que es acompañamiento, cómo estamos nosotros integrándonos, cómo estamos acompañando a nuestros hijos en esta nueva situación. Se me hizo muy interesante que comentes que nos preocupamos un poquito más de nosotros, ¿no? Y nos preocupa desde luego, y es entendible como papás, continuar proveyendo, teniendo las necesidades básicas, la comida, el techo y todo. Así es. Y a veces nos olvidamos un poquito del impacto que tiene esto en nuestros hijos, en nuestra familia. Entonces, es bien interesante esto y creo que hay maneras que podemos aprovechar. Hablaba Cintia, estaban comentando el tema de las actividades, pero esta puede ser una magnífica oportunidad para no privar a nuestros hijos de un aprendizaje maravilloso en todos los aspectos. El arroz, mencionábamos hacer arroz, solo uno de ellos, pero es un aprendizaje maravilloso donde nosotros podemos incluirlos y aprovechar este tiempo para que ellos aprendan más cosas, ¿no? Y además se sientan acompañados. Y en esta parte, ¿sabes? Yo como terapeuta me doy cuenta de que los papás estaban como queriendo apapachar a los hijos y no les estaban dando chance de hacer absolutamente nada. Esto antes de todo esta contingencia. Que mi niño no lave trastes porque hace frío. Que acerque a la estufa porque se puede quemar, ¿no? O sea, que no haga nada. O sea, había como una cuestión de apapacho precisamente porque como nosotros venimos como de esa parte o esa educación donde teníamos que hacer de todo, era como, ay, no, que mi niño no haga lo que a mí me tocó hacer porque pues yo lo padecí y pobrecito. Entonces, había muchos niños que no estaban haciendo nada, o sea, no estaban teniendo ninguna actividad. Ahora, nos llega esta situación y todos nos tenemos que meter a casa y actividades en casa. Entonces, había desde que no podíamos platicar, había desde que no podíamos, o sea, no sabíamos platicar, más bien, no es que no podíamos, no sabíamos platicar, no sabíamos tener actividades en casa porque pues todos trabajamos y entonces nunca había tiempo para nada y ahora sí había mucho tiempo para todo. Y entonces otra vez vuelvo a como a la misma parte, ¿no? Con los papás, cómo nos afectó a nosotros. Y decías tú hace ratito algo padrísimo, ellos ni siquiera saben, ellos se van ajustando a los cambios. Porque precisamente en su vida pues ellos van con cambios, entonces ellos se adaptan, ¿no? ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Cómo los estamos afectando a los chicos?
Platíquenme. Bueno, ahorita te voy a decir que unas cosas que observamos con cualquier adulto, la manera de hablar, sale mucho la palabra miedo, el sentimiento miedo, ¿no? Entonces, también se transmite, lo estás repitiendo y tú mismo te lo estás, digamos, tú lo dices, tu cuerpo igual lo absorbe, ¿no? Y no está mal tener miedo, porque el miedo también te ayuda a tener cierto cuidado, exactamente. El detalle aquí es cómo lo estamos usando, cómo estamos utilizando esta palabra, cómo está afectando este miedo a la familia, porque no nada más son nuestros hijos. Por ejemplo, yo creo que hay muchas familias que viven también los abuelitos en casa. Entonces, que el abuelito esté escuchando que él está muy expuesto a este virus y que la muerte y que aquí, o sea, todo esto, pues imagínate también el abuelito estaba bombardeado por el otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que no está mal tener miedo, pero caer ahora sí que ya en el terror de toda la situación afecta muchísimo, no tanto como a los niños, sino también a los que están lectores, ¿no? Cómo uno se va comunicando respecto al tema, cómo lo va viendo, el día al día, ¿no? O sea, ahí sí, como te digo, yo creo que hasta los abuelitos, nuestra manera de comunicar, nuestra manera de hablar, nosotros adultos que somos los que salimos, en el caso Fer que sale a trabajar y también él está escuchando todo lo de afuera y todo lo que está pasando, afecta a todos los que estamos viviendo en este. Así es. Y esta parte de tener que salir cuando hay tanto miedo afuera es precisamente la que hace que regreses y lo transmitas. Pero finalmente, hablando, por ejemplo, la parte de la muerte, cuando nosotros nacemos, eso ya viene por añadidura, ¿no? Solo que nos acostumbran precisamente como a tenerle miedo a morir. Y pues yo creo que en el Inter más bien nosotros deberíamos como aprender a trabajar eso con nuestros hijos, sobre todo ahorita cuando se ve mucho a nuestro alrededor. ¿Qué sucede? O al menos de qué me he dado yo cuenta, es que pues se está muriendo la misma gente que se moría antes de esto. Nada más. O sea, realmente no, solo que ahorita le damos como más énfasis. Y aquí hay que tener como mucho cuidado en esa parte, como decías tú, de lo que nosotros les decimos, porque si hacemos énfasis en ello, entonces ajustamos miedo. Sí, y ajustas el miedo a una situación, ¿entiendes? Entonces, de algo, como bien dices, mucha gente se está muriendo de otra cosa. Sí, es cierto, le dio COVID, pero además vivió muchos años, digo, vivir entre comillas, porque con diabetes. Entonces también se tenía que cuidar, también tenía que, no sé si elegir entre tomar medicamentos o elegir en cuidar su alimentación. Pero tenía que tener un cuidado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había una situación en su cuerpo, que es lo mismo que estamos diciendo. O sea, tienes una situación, entonces tienes que tener un poco más de cuidado. Un poco más de cuidado y observación en lo que haces. Una persona que tiene una condición como por ejemplo diabetes tiene que tener cuidado y tiene que estar consciente de lo que está comiendo. Nosotros, o los que no tienen diabetes o los que no tienen este padecimiento, ahorita tenemos este virus que está alrededor. Pues estamos conscientes de ellos, simple y sencillamente tenemos que tener cuidado y estar conscientes de lo que estamos haciendo. Así es. ¿Me entiendes? Sin embargo, todos se lo atribuyen
ahorita por el COVID, ahorita por el COVID, ahorita por el COVID, y el COVID, el COVID, y el COVID está en nuestro vocabulario más que, creo que palabras de amor. Así O sea, y hay gente, de verdad, yo sí recomiendo está de muy verdad triste. a los papás, a las personas adultas que tienen ese control sobre una tele, que eviten ver tanta noticia a cada rato, porque también los niños y también los adultos que viven con ellos están escuchando. Entonces, el hecho de que tú, por ejemplo, te metas a ver las noticias a cada rato, le estás dando un peso que a lo mejor no merece tenerlo. Así es. No sé si, pero, no sé si me explico. Sí. Pero ahora, ¿cómo les hablamos? ¿Cómo trabajamos esto desde nosotros hacia nuestros hijos? Bueno, ahora sí yo creo que los niños a cualquier edad son sumamente inteligentes y entienden mucho más de lo que nosotros creemos, y son sus guías, ¿no? Muchas veces más que el hablar es cómo actuar ante una situación así, ¿no? Igual el comunicarle a los niños en este momento estamos pasando la necesidad de o de estar en casa. Okay. Porque como familia, amamos a tu papá no somos nosotros. En este momento él es el que va a salir a trabajar, y hay que cuidar ciertas situaciones, ciertas actividades. ¿Por qué? Pues porque nos amamos, queremos seguir nuestra vida juntos. No es nuestra vida como antes, es nuestra vida juntos. Como venga, como fue y como será. Mira, yo lo veo así. Nosotros, por ejemplo, tenemos como esta preparación y podemos como entenderlo más, pero si somos honestos, la mayor parte del tiempo la gente, fuera de todo esto que es programación y aprendizaje con los hijos, no tienen la menor idea. Incluso me ha tocado que los han castigado, o sea, tremendo en este proceso, porque no siguen como las indicaciones de los papás, pero no las indicaciones de ten cuidado, de protégete, sino de te sientas, te callas, no te muevas, no hagas, no digas. Entonces, por ejemplo, me decía Luis que hay un club o van a abrir un club de parentalidad asertiva, porque es que es importante que los papás nos empapemos de situaciones nuevas para nosotros, porque otra vez, nosotros tenemos como esa educación, y digo, me cuento entre ellos, por la edad que tengo, era una educación sumamente rígida, que es la que están implementando en este punto de te sientas, te callas y no dices nada. Sí, es bien interesante eso, porque una de las necesidades que encontramos cuando empezamos a trabajar todo esto es precisamente que a los papás no se les educa, a los papás no se les provee ningún tipo de educación, entrenamiento. Se les culpa, se les juzga, pero no se les dan las herramientas. Y esa es una carga que uno adquiere en el momento de que se convierte en papá, ¿no? En el momento que te conviertes en papá, empiezas a llevar esa carga perfecto, te sientes responsable de todos los comportamientos que tiene tu hijo. Muchas veces hasta las dejas necesidades personales a un lado. Y la verdad es que lo hacemos como la manera en como nosotros nos educaron. Aprendemos. Yo estoy seguro que muchos papás, que nos los han compartido en los talleres, después de accionar las herramientas o después de ejercer el poder de la manera tradicional que ellos saben, pues experimentamos un sentimiento de culpa, de frustración. Exactamente. Que lo que menos quieres es llegar o infligir dolor a tus seres queridos, ¿no? Entonces, eso es bien importante y teniendo eso en cuenta,
Hay varias cosas que sí podemos hacer específicamente en esta situación. Platicamos en la sesión anterior que este tema nosotros lo vemos como un tema no solo de necesidades, sino como un tema de valores. ¿Sí? Cada quien tiene un punto de valor respecto a la vida. ¿Y por qué nos atrevemos a decir esto? Porque lo estamos viviendo. ¿Qué quiero decir? Sabemos que tenemos que usar máscaras, sin embargo, hay gente que sale a la calle y no usa máscara o no se la ponen. Entonces empiezan varias preguntas que pueden surgir, como ¿debo o no debo usar la máscara? ¿Debo salir a cenar a un restaurante o no? ¿Quedarme en casa? Entonces empezamos a tener diferentes posturas ante una situación, por una situación de valores, ¿no? Déjame explicar un poquito más esto. A nosotros nos gusta definir en los talleres, las herramientas que le damos a los papás es, un problema es una necesidad no satisfecha. Así es. Así es. Bueno, ¿qué significa esto? Esto parte de la base de la base principal que nosotros tenemos es que todas las criaturas, todos los seres humanos, hacemos cosas para satisfacer necesidades. Así es. Eso es así. Es la base es la parte natural. Ajá. Sin embargo, tenemos este prejuicio hacia los niños, que los niños se portan mal o se portan bien. Nosotros como papás hemos aprendido a etiquetar cada comportamiento. Así es. Con base en si tiene una afectación hacia nosotros. Si el comportamiento te está causando una afectación directa o está afectando alguna de tus necesidades, entonces decimos que el niño se porta mal. Así es. Por el contrario, exactamente, si el niño empata una de tus necesidades, pudiera ser la necesidad de que se consideren un buen papá. Si el niño empata esa necesidad, qué fuerte. Entonces decimos que el niño se porta mal. Y lo más curioso que hemos aprendido es que este tema es un lenguaje exclusivo de niños. Sí, es un lenguaje exclusivo de padres hacia los niños. Porque como les decía yo, en una sesión a un grupo con el que estamos trabajando, es que es fuertísimo. Tú no llegas a su casa, tú no llegas con tus hijos y dices, se portó re mal anoche. Buen castigo. No exactamente con esas palabras, pero no nos expresamos así. ¿Cómo te fue en el trabajo, mi amor? No, hombre, fulanita se portó re mal. Te hizo un berrinche que no tienes idea. No hablamos. No. No, definitivamente no. Por ahí nos quedamos otra vez pasmados con Luis. Pero esto está maravilloso. La verdad es que ¿Y eso? ¿Ya? Sí, ya. Ya estamos bien, ¿no? Nosotros vemos, uno de los principales riesgos que vemos aquí es que no estamos tomando en cuenta las necesidades de ellos. Lo que muchas veces, claro, perdón, no, gracias. No estamos tomando en cuenta las necesidades de nuestros hijos. Sí. Y muchas veces las otras personas. Simplemente nos enfrascamos en una rutina, solo oímos la oración y enseguida puede surgir un conflicto. Entonces, una vez dicho esto, lo que trato de poner aquí en el tema es que es importante ver cuáles son las necesidades detrás del comportamiento de cada uno de nuestros hijos. Y en general, para mantener relaciones más sanas, pues es recomendable hacerlo con todas las personas. Claro. Ahora, en este tema de COVID, puede ser que muchas personas no sientan que eso sea un tema de necesidad, es decir, no creen que el tapaboca les vaya a ayudar, vaya a ser útil. Entonces,
convierte más en algo que nosotros llamamos un conflicto de valores. Entonces, ¿qué hacer cuando te encuentras en una situación de conflicto de valores? Sí. Precisamente hablábamos ayer en un taller, ayer estábamos trabajando con un grupo de gente y les decíamos que nosotros hagamos varias estrategias cuando te encuentras en una situación de valores. Te voy a poner un ejemplo. Uno de los ejemplos clásicos es el tatuaje. Llega tu hijo y te dice que quiere hacerse un tatuaje. Entonces el tatuaje, pues tú no estás de acuerdo con eso. Ahora, ¿qué pasa con la condición del tatuaje? Si quiere hacerse un tatuaje, eso es algo que a ti no te afecta de manera directa. Podrá no parecer que te afecte de manera directa. Así es. Tú no vas a tener una afectación en el brazo, no te va a doler el proceso, no tú lo vas a portar, no a ti se te va a ver bien. Realmente no tienes una afectación. ¿Qué pasa cuando tú no tienes una afectación directa? Cuando tú tratas de entablar una solución a ese tema, entonces es más difícil que una persona cambie su actitud si él no encuentra el por qué a ti te afecta. Así es. No sé si Sí. de la manera correcta, ¿no? Sí, porque yo te digo, Lore, cada vez que llegas 15 minutos tarde, yo me siento frustrado porque tengo que trabajar, tengo que agarrar tu trabajo y desempeñarlo durante 15 minutos y eso me crea más trabajo personal. claro. Ante esto, es más fácil que tú entiendas cómo me afectas, que tú modifiques el comportamiento. Así es. Pero cuando no hay una afectación directa es más difícil. Entonces, ayer hablábamos de qué estrategias podemos utilizar para comunicarnos y dejar saber cuáles son nuestros valores, nuestros principios. También hablábamos ayer de que una de las maneras en la que los papás normalmente procedemos, y no es algo que recomendamos hacer, pero sucede y por eso lo hablamos, es el uso del poder. Entonces, el uso del poder está presente, no hay que olvidar. Soy la mamá. Somos mamás, hombre, somos mamás, somos humanos, la amígdala, todo lo que da, y cuando te la accionan, pues procedes de una manera hasta cierto punto racional. El poder es algo que los papás solemos hacer. Cuando los hijos no cambian el comportamiento, solemos coaccionar y utilizar el. Así Y de es. esta manera puedes castigar a tu hijo hasta que cambie el comportamiento. De esta manera puedes agarrar y tirar el Xbox de tu hijo y decirle no vuelves a jugar nunca más. Así es. Y aquí hay que tener cuidado, perdón que te interrumpa Luis, entre castigar por nada y a que haya una consecuencia porque en esta parte, y por eso, perdón que te haya interrumpido, porque en esta parte muchos papás se pierden. Ok, sí le debo de llamar la atención, no le debo de llamar la atención porque ahora hay mucha situación en esa parte de que ya no debemos de decirles nada porque los traumamos. No, o sea, hay una situación muy diferente entre un castigo y una consecuencia, ¿cierto? Sí. Incluso eso es algo de que lo hablamos mucho con los papás, ¿no? Y maestros también. El tener muy claro lo que significa un castigo y lo que significa una consecuencia. Sí. Porque la consecuencia también puede ser una consecuencia muy buena. Una consecuencia, no todas las consecuencias, tenemos que entender que no todas las consecuencias es algo negativo. No, al contrario. ¿Entiendes? O sea, que a consecuencia de algo va a resultar algo, y todas las decisiones que se toman tienen dos caminos, ¿no? Así es. Sí, dime, no, dime Luis. No iba a decir que interesante es esto porque
Parte de lo que hablamos en los talleres, sobre todo en el lenguaje de responsabilidad, en la toma de decisiones, es precisamente eso. Tienen una consecuencia. Así es. Normalmente estamos acostumbrados a que las consecuencias son malas. Entonces, parte de esto es ayudar a los papás a que cuando empujamos a los hijos a ir tomando decisiones pequeñas o grandes, siempre hay una consecuencia. Cuando ellos van entendiendo este proceso, la tolerancia es menos, ¿no? Exactamente. Ellos van entendiendo que es parte del proceso. Hice algo que me llevó a estar más cerca de algo, o hice algo que me llevó a alejarme de algo. Exactamente. Entonces, esa es la parte positiva, ¿no? Y la parte difícil, pero la parte difícil como papá de esto, que lo vemos mucho, es poderles darle ese tiempo de error, ese tiempo de equivocarse, ese tiempo de tomar malas decisiones y acompañarlos en ello, ¿no? Porque también cuando pues uno como papá intenta decirle, no, así, asado, y guiarles para que no cometan esos errores, sí, pero es necesario que cometan esos errores para que puedan vivir consecuencias de sus decisiones. Sí, es que, ¿sabes qué? ¿Cómo? Perdón, de veras. Es que, ¿sabes cómo es complicado esta parte, por ejemplo? Por eso te decía de papás. Porque yo quiero que sea emprendedor, que sea activo, que lleve a cabo su creatividad, que la mueva, que haga, que busque. Ah, pero si me tira algo, si me mueve algo, entonces lo quiero abierto, alegre, creativo, pero sin que te muevas y sin que me pero tires. Bajo mis condiciones. O sea, no. Entonces, ¿qué de verdad nosotros como papás debemos hacer en este inter? De verdad que yo creo aprender cómo estoy funcionando, porque como no sé cómo estoy funcionando, es que cometo tantos errores con mis hijos. Claro. Y puede ser frustrante, llega un momento donde dejas de intentar y ya te sale lo que durante muchos años te taladraron, te mostraron cómo se supone que se educa un niño. O sea, ¿por qué no sería más fácil? Al final es, te castigo y ya no me molestes, ¿no? Así es. Al final ese es el mensaje que se da. No encajaste, no pudiste. Entonces, yo sí, por ejemplo, yo les recomiendo a los papás que cuando vayan a tener una actividad, el área en donde van a trabajar esa actividad, si eres una mamá o un papá que te gusta tener todo de cierta manera, en tu lugar, en tu espacio, está bien. El niño tiende a agarrar, va a explorar, quiere saber, quiere conocer. Entonces, por ejemplo, poner un área en el suelo. Donde oye, me gustaría que juegues conmigo, me gustaría que pintes conmigo, que pintemos esto o lo que tú quieras. Entonces, a lo mejor en el patio, en un cuarto, poner el material donde si el material se cae, no pasa nada. Perdón, nos pregunta Flor que como abuelos, ¿cómo deben hacer en esta situación? ¿Pero cuál situación, Flor? El COVID, me imagino. El COVID, yo creo. Mira, una de las cosas que platicábamos precisamente, y por eso traje a los abuelos, precisamente por la necesidad de que los niños, pues, que no tienen clase, que no están yendo y los papás siguen trabajando, muchos de los abuelitos son los que se están haciendo cargo de nuestros hijos. Así es. ¿Ok? El abuelito realmente, yo no creo, yo no sé, ¿no? Porque no soy abuelita, pero el amor incondicional que le tienen sus hijos a sus nietos es, yo lo veo con mi mamá también fue de mano dura y con mis hermanos, pero la veo con sus nietos y, ¿qué pasó? Yo ese conflicto, pero me da mucha ternura. Lo que como
responsables de esa parte de nuestros hijos. Y si mi hijo se va a quedar con mi mamá, debo de tener en cuenta ciertas actividades. Yo como mamá le podría decir, ¿te parece si traigo gises para que coloreen? Y traigo, no sé, legos, o te puedo escribir una receta para hacer plastilina casera, que ella tenga las herramientas, que los abuelos tengan herramientas para hacer ciertas actividades con los abuelitos. Incluso pedazos de cartón, ya digo, estamos pintando, o sea, pedazos de cartón, en donde ellos puedan explorar, es nada más dejarlo ahí y con tijeras, con lápices, con colores, con pintura, dejarlo ahí y decirle, mamá, mira, para que puedan hacer. Y si tu mamá hablas con tu hijo previo a esto, el niño ya va a tener una idea clara. Ok. Es una manera de ayudar al abuelito a que la relación entre ellos no se deteriore, porque al final el abuelito no es para estar ni regañando, ni castigando, ni poniendo, o sea, ya pasó, ellos ya tuvieron su edad de ser padres, ahorita es un disfrute para ellos. Ya le dije a mi hijo que cuando él tenga sus hijos, entonces a ellos sí los voy a apapachar y los voy a consentir y se los voy a malcrear. Me dice que no. Me dice pues mira, que no. A mí me encantaría que mi hijo pudiera, yo soy bien niñera, pero me encantaría que mi hijo pudiera decir, vamos, o sea, más bien me encantaría que mis nietos pudieran decir, quiero ir con mi abuelita. Para eso yo creo que el canal es que mi hijo se sienta feliz, amado y cómodo para que pueda traer a sus hijos a mí. Claro, claro. Porque por lo general en una pareja llevas tus hijos a casa de la mamá, ¿verdad? Claro. Tengo varón, no tengo niña. Entonces... Sí, esa es la parte complicada, pero sobre todo el también entender que mis papás ya no tienen que educar a un niño que lo tengo que educar yo, porque termino enojado, enojado incluso, yo ya no tengo mis papás, pero lo veo mucho en terapia que terminan, o sea, en un pleito y del chongo con los papás, o sea, con mis papás míos. ¿Por qué? Porque me lo malcrían, porque le hacen, porque todo, para que los llevo, uno, con ellos, dos, ya no es la responsabilidad de mis padres el educar a un niño, eso lo hago yo. Entonces, es muy importante, de verdad, este tipo de talleres que ustedes dan, la verdad es que yo estoy maravillada. Digo que yo me quedé fascinada con el taller de Luis, que muy pocos papás lo tomaran. Y ¿sabes qué es lo que me doy cuenta? Porque también he estado en escuelas, yo soy Miss de inglés, y a los papás les da miedo todo esto, porque era lo que te decía hace ratito, no saben si sí hacer, si no hacer, están como en el inter, hay mucha mala información o mucha desinformación, y yo creo que sí deberíamos de tener escuelas como estas con las que ustedes están trabajando para aprender un poquito más, porque te digo, a lo mejor yo traigo PNL y ahí le voy ajustando, y te decía, con el taller con Luis me di cuenta de, o sea, era Luis y yo empezaba, ¿no es cierto? Y yo decía, ¿qué le digo? ¿Le digo lo que realmente estoy haciendo? O mejor me quedo calladita. No, porque el irme dando cuenta era así como, es un shock emocional, ¿eh? Déjame decirte que sí es un shock emocional el que nosotros darnos cuenta de que estamos haciendo mal, pero no buscamos ayuda, no buscamos apoyo, no vamos a donde tendríamos que ir, vaya, nos da miedo, ¿cierto? Sí, claro. Oh, definitivo, definitivo. Retomando el tema de los abuelos, yo otra recomendación que les diría es que ustedes son una fuente
natural ya de experiencia y hablamos de no privar a los niños de vivir todo tipo de aprendizaje. Entonces, aparte de estas recomendaciones y de hacer equipo con papás, con abuelos, para sugerirles o involucrarse en cómo establecer rutinas que puedan ayudar al entretenimiento de los niños mientras están en casa, pues los abuelos tienen ahí también, son magníficos contadores de historias. Sí, maravilloso. Han observado la naturaleza tal vez más que nosotros, tienen maneras diferentes de hacer las cosas y pueden compartir muchísimo y fortalecer esa relación con los nietos. No olvidemos que a los niños, sobre todo a temprana edad, les encanta aprender y son unos esponjitos, ¿no? Así es. Aquí tal vez uno de los mayores retos sea para nosotros. Lo que hicimos en casa. Bueno, lo hizo mi niño y mi esposo. Yo no soy mucho de manualidades, pero esto lo hicimos para un trabajo. Y precisamente todo esto es lo que se puede lograr en casa. Claro. Todas estas actividades y ellos fascinados de lo que pueden lograr, fascinados, darse cuenta de toda esa creatividad y todo eso que ellos tienen ahí y que les permitamos, eso los hace sentir plenos, les da seguridad, su autoestima. Se trabaja mucho su autoestima. Sí, cosas que ellos hacen. Muchas veces, por ejemplo, a veces como papá o te muestran, ay, mira, hice esto y terminas con, qué bonita está. Muchas veces, o sea, hasta el hecho de, oye, me encantó para ponerlo aquí en la pared. Y ese detalle de que esté ahí dice mucho más que qué bonito te quedó. Así es. Una cosa de los abuelos que quería yo comentar, los abuelitos que nos están viendo, los abuelitos, contar historias y muchas veces para los niños una historia sin fin. Que no le acabe contando la historia, que el niño termine contando la historia, dibujándolo, escribiéndolo y después a lo mejor compartir con el abuelo de realmente cómo terminó el cuento, la historia. Los abuelos son magníficos para eso. Ellos enseñan la escucha. Así es. De una manera tan poderosa y amorosa. Pero sí los papás tenemos que estar muy conscientes de decirle a nuestros hijos, y yo creo que ahí es una obligación de decirle a nuestros hijos, el momento que estés en casa de tu abuelita, es tu abuelita quien está a cargo, es tu abuelita quien está a cargo, es su casa, es su manera, entonces te corresponde, ellos nos están haciendo ahorita el favor de hacerse cargo de ti, de cuidar tu momento, claro. Entonces nos corresponde a nosotros respetar esa casa, respetar esa parte, ¿no? Sí, sí, nos comenta aquí, por ejemplo, Luciana, dice, hablando de eso de los abuelos, ayer mi mamá le dice a mi hija de 23 años, ¿quieres venir a cocinar conmigo? Y mi hija muy contenta se acercó ahí a la cocina y ya estuvo con su abuela y lo disfrutan muchísimo. Y los abuelitos, esas abuelitas que cocinan, tienen recetas y tienen secretos de cocina. Que hace la diferencia hoy en día con toda la chatarra y porquerías que hay afuera para... O sea, son sabores, son esos sabores que, como dicen ahora sí que el sabor a mamá, ¿no? Esos sabores que a veces en un futuro nos va a llevar a hacer, o a retomar, o a crear esos mismos sabores que les va a llevar al recuerdo de sus abuelos. Porque queramos o no, en el momento que, como bien nosotros nacemos, venimos acompañados de un adiós también, ¿no? Así es. Y parte de irnos coacheando, enseñando, porque fue todo un proceso, me imagino que llegar aquí, como lo platicábamos al principio, y es una parte de ensayo y error. ¿Sabes qué es lo más complicado? Es que la mayor parte del tiempo lo puedo como platicar, lo puedo como compartir, pero después cuando me toca a mí llevarlo a cabo, Pero porque estás consciente de que tu hijo es tu responsabilidad. Así entonces, es. Ajá. Así es. Rapidito,
qué interesante que hayas tocado el tema. Es un poquito recordar, yo sé que tú sabes de esto. Como papás, muchas veces nos da miedo intentar cosas nuevas. Así es. Nos damos cuenta y nos cuesta trabajo. Tengan esa esperanza y quiero compartirles un poquito. Esa es la manera natural del aprendizaje. Hay cuatro etapas en donde primero, la primera etapa es no sabes que no sabes. Y muchos papás al principio estamos en esa etapa. Yo no sé que no sé. Soy inconscientemente no habilitado para hacer las cosas. Y llega un momento en donde descubro consciente de que no sé hacer las cosas. Entonces estas pláticas sirven precisamente para hacer conciencia y todos estamos en eso. Y si vamos, después de hacer conciencia que no sabemos, cuando empezamos a practicar, cuando nos damos la oportunidad, cuando intentamos, cuando probamos, prueba y error, vamos avanzando, nos damos cuenta entonces que ya sabemos ciertas habilidades. Y como pasa con todo, practicas, entonces te vuelves inconscientemente habilitado. Es decir, ya es tu respuesta natural. Y hay que desaprender primero los antiguos modelos. Y por eso a nosotros nos encanta decir que la manera como miras a tu hijo puede cambiar mucho la manera en cómo te vas a relacionar con él. Entonces, dense esa oportunidad y todos pasamos por lo mismo. Todos estamos en eso. Hay cosas que nos salen a la primera y hay cosas que, espérame tantito. Primero tengo que revisar si es un conflicto de valores, si es algo que está más dentro de mí, para luego ver por qué yo no soy muy amigo de ciertas ideas. Dice Aide, yo no puedo ser equipo con mi papá, es autócrata, pero además me humilla frente a ellos, nunca lo cuido, solo les daba órdenes cuando lo visitaban. Uno tiene más, estoy tratando aquí uno tiene muy baja su autoestima y otro se está volviendo cabizbajo, ya dejamos de visitarlo. Ellos nunca quieren hacer nada conmigo y se cuidaron solitos sin adultos hasta los 12 y 9 años. Bueno, pues yo creo que aquí hay una oportunidad muy grande de empezar a trabajarlo. Luis, diles de tu página, porfa, porque yo todos los días leo lo que posteas. A mí me encanta y la verdad es que me ayuda muchísimo. Gracias. Tenemos una página, un fanpage en Facebook, se llama Parentalidad Asertiva. Ahí nosotros compartimos tips, consejos, algunas frases y algunas veces artículos de nuestros pedacitos, fragmentos de nuestras propias estrategias de nuestro estamos aquí en casa. Entonces, si les gusta, si les interesa el tema, denle like a la página y ahí estaremos compartiendo más. Y queremos hacer un club en línea. Exacto. Vía Zoom. Ajá. A través de esto, un club de lectura y de lectura de cierto material que estamos interesados en compartir con ustedes, para que a través de esto podamos ir analizando ciertas situaciones y aprendiendo puntos acerca de cómo podemos mejorar la manera en cómo le hablamos a nuestros hijos. Yo aprendí algo hace mucho tiempo y es lo que me llevó a esto. ¿Hay poder en la palabra? Sí, sí hay poder en la palabra. La manera en la que decimos las cosas definitivamente ayuda. También hay poder en nuestra elección de cómo miramos a nuestros hijos. Cuando empiezas a entender que todo tiene que ver con necesidades, así es. La cuestión se vuelve un poquito más amigable. Y somos muy buenos haciendo eso, tal vez cuando el niño es recién nacido, durante los primeros 9 meses, ¿no? Si el niño llora, pues obviamente tiene hambre o tiene frío o le duele algo. El reto es cuando los niños empiezan ya a desarrollar una personalidad, empiezan a crecer, entonces empiezan a explorar desde los 2, desde el año hasta los 5 años, 6 años, luego empiezan a crecer más, presencia y también tienen necesidad. Entonces ahí hay ciertas etapas en donde a algunos papás nos cuesta más trabajo mirar qué hay detrás del comportamiento. Así es. Dinos. Sí, bueno, yo quería de alguna manera contestarle a la
la persona que te hizo el comentario del abuelito, Ay, ya nos quedamos trabados otra vez por ahí. Ahorita le pedimos a Cintia. no hay que olvidar el mensaje Ya, no, ya está. Ajá. del mensaje de este abuelito que fue educado de una manera diferente, y él lo único que está haciendo es educarlos de la manera como él cree y como él conoce. Precisamente estos talleres son para los papás, como te dije, hoy incluimos un poquito más a las personas que los ayudan, que en este caso la mayoría son los abuelitos, ¿no? Entonces, estar consciente de que ellos vivieron otra cosa, aprendieron y los educaron de una manera diferente. Pero sí tenemos que ser responsables de lo que nosotros transmitimos a sus nietos, a nuestros hijos, porque él puede ser diferente, él pudo su manera a lo mejor alejar a sus nietos, pero depende de mi hija decir, hijo, vamos a visitar a tu abuelito, vamos a quererlo, hoy está con nosotros y a pasar un momento. Sus cosas, puede hacer sus cosas, puede decir, puede hacer, y en el momento que te sientas incómodo nos podemos despedir y decir nos vemos hasta la próxima, sin causar un sentimiento negativo entre el nieto y el abuelo, y pues nosotros como hijos estamos en medio de ellos dos, también nos pueden, para evitar quedarnos con sentimientos negativos, que es ahí donde hay choques también, ¿no? De familia. Yo estoy segura que el abuelo hace lo que puede, hace lo que sabe. Debemos olvidar como papás que nosotros somos responsables de decirles, de enseñarles y de ayudar también a los papás a que sea más convivencia con un abuelito así, ¿no? Hacer más amena esa convivencia entre los abuelitos. Porque al final, pues nosotros somos los que vivimos, como hijos, nosotros somos los que vivimos con esos sentimientos, con esa culpa. Y muy posiblemente se los vamos a transmitir. Exactamente. Entonces, también hay personas que decides que si es una persona tóxica para tu familia, poner límite. Está bien, porque también estás transmitiendo a tu hijo de que tiene que poner, no necesariamente tienes que estar ahí porque es tu familia. Exactamente. ¿No? Está bien que te hayas alejado, y también está bien que si tus hijos, o sea, puedan entender que no te alejaste porque no lo quieres. Simplemente no, a lo mejor no es el mejor momento, tienen diferentes maneras de pensar y eso también se puede respetar, ¿no? Así es. Entonces, digo, por aquí, son parte de nuestra vida. Por aquí nos dice Ángel, que Ángel Eco Fuentes, que interesante exposición. No, y no llegó antes. Pero, pues, en parte esto es muy complicado, esta parte de las emociones, ¿sabes? Precisamente por eso nosotros como papás es que nos debemos de educar en esta situación. Hace ratito pensaba precisamente eso, que hay que tener cuidado lo que yo digo de mis padres, porque eso es lo que van a tomar y van a absorber mis hijos. Entonces, es todo un compendio de situaciones, de emociones y de trabajo interno. Fíjate, yo por ejemplo soy una mujer de 48 años y mi hijo tiene 13 años. Hay una diferencia muy grande en cuanto a la generación y la educación. Me ha costado muchísimo, no tienes idea. Yo soy de la educación de te portas mal y te pego, ¿no? Y me ha costado muchísimo no hacerlo. En el principio, cuando él era un bebé, yo recuerdo que no le pegué. O sea, no, yo me sentía muy orgullosa porque yo ahora había cambiado el patrón y ya no le había pegado. Pero entonces, lo que estuviera en el suelo, el juguete que fuera, la situación que fuera, la pateaba y la deshacía. Yo ahí terminaba y así, ¿no? Toda loca y desquiciada. Entonces yo decía, pero yo no le pegué a mi hijo. Pero la cuestión emocional, imagínate de mi niño, o sea, de pensar, me agarra mi mamá y me va a hacer exactamente lo mismo. Es la misma violencia, aunque no la ejerce sobre de él,
pero sigue siendo la misma violencia. Entonces, es necesario que sí nos demos cuenta cómo es que funcionamos. Te digo, la cuestión generacional hace sí crea un conflicto, porque otra vez, por ejemplo, un abuelito de 60 con un niño de 13, 14, imagínate la diferencia, formas de comportamiento y todo el aprendizaje, ¿no? Entonces, yo creo que más bien es un trabajo mío como adulto que tengo pues en el que tengo que trabajar. Creo yo que así debe de funcionar, no sé. Precisamente es por eso que recalcamos, nosotros trabajamos con los papás, somos papás, trabajando para papás. Y yo creo que nuestra meta es que también los papás que están ahí se den cuenta que no son los únicos que están pasando por situaciones así. Hay muchísimos, todos los papás pasan, la mayoría por estas situaciones, estos sentimientos en algún momento de su vida como papá. Así es. Entonces, una de las cosas que yo trato de hacer con Dylan es recordar, tratar de llevarme yo a mi niñez. Así es. De recordar qué era lo que no me gustaba que pasaba, cómo me hacía sentir, ¿no? Para poder guiarme en ese sector. Dylan tiene 12 años, yo tengo 41 años, y creo que sigo siendo una, pero porque vivo, o sea, me gusta lo que viví en su época, me gusta. Y yo fui la más chica de cuatro hijos. Me hicieron a capa y espada como digo que mi mamá también era firme en su manera de educar. Y mis hermanos ahí, no, la nené. Así. Entonces, me gusta recordar lo que me gusta hacer. Me gusta, yo me acuerdo que me gustaba mucho explorar. Me gustaba mucho jugar con tierra, me gustaba mucho jugar con animales, y fantasear, y yo hablaba con los animales. O sea, y aparte me respondían. Claro, sí. Pero sí. para mí era tan importante que mis hermanos, desde más que mi mamá, mis hermanos, crean en lo que yo estaba viviendo, ¿no? Papás también pueden decir, es la etapa por la que está viviendo, ya está bien, no tampoco. Así es. Así es. Me acuerdo, me recordaste ahorita un día, venía platicando con mi niño, y empezaron pajaritos y me dice, ¿tú sabías que yo hablo pájaro, mamá? Y yo no sabía. Entonces, y le dije, y ya me empezó a cantar como pajarito. Y toda esta parte, mucha gente me preguntaba que si niño. Bueno, porque aparte de todo estaba hermoso mi niño, no se parecía tanto a mí. Estaba hermoso. Y me preguntaban si yo lo cuidaba porque siempre estábamos jugando, cantando. Y le digo, no, es mi hijo. Y se me quedaban viendo como... ¿En qué momento lo vas a regañar? Sí, ¿no? Y esta parte, te digo, sí es un poquito complicado la parte generacional, pero es precisamente una buena oportunidad para trabajarlo. Hoy no te digo que todas las cosas son como ya excelentes porque es un trabajo constante, porque regresas a los hábitos que tienes, a los patrones que tienes. Entonces, por eso les decía, es maravilloso el que ustedes nos den esta oportunidad ya con todo el trabajo hecho, porque no hay un manual para papás, pero qué padre que sí hay quienes se toman el tiempo y se dan a la tarea de enseñar cómo mejorarnos como papás. Eso es ya, pues, allanarnos el camino, porque la realidad es que también el papá como papá
la mayor parte del tiempo es flojo en esa parte de buscar. Entonces, si ya hay quien nos dé, pues está fabuloso, ¿no? Bueno, una última invitación a los papás. Sí. Hay alternativas, sí hay alternativas. Podemos seguir solos o seguir haciendo lo que hacemos normalmente, o podemos explorar de comunicarnos, de ver a nuestros hijos. Muchos de nosotros venimos de una educación a la que se llama autoritaria, en Sí. donde solamente una persona gana y esos son los papás. Y se me hizo muy interesante que mencionaras que actualmente hay muchos papás que no saben si ser autoritarios, permitivos. Hay otro tipo de estrategia que es la permisividad y que se ve en muchas. Sí, así es. Por aquí de repente nos quedamos... Permisivo. ¿Nos perdimos? No, está bien. Ajá. Cuando eres un papá permisivo, entonces hay alguien que gana y no eres tú, es el niño. Entonces creemos en que debe haber un balance, creemos en que hay una manera equilibrada de hacer las cosas. Estamos, ¿qué les puedo decir? Uno de los grandes riesgos de ser un papá autoritario es que en algún punto de tu vida, de la edad de tu hijo, vas a perder ese poder. Ya no lo vas a tener más. Así es. Él va a crecer y va a encontrar la primera razón o circunstancia para a lo mejor alejarse de ti. Y lo mejor que puedes hacer es trabajar en ti para influenciarlo de una manera en que puedan seguir fortaleciendo la relación. Y cuando digo influenciarlo es precisamente donde se presentan ya conflictos de valores, porque las personas tienen diferentes maneras de juzgar su propia realidad. Ahí es donde influenciar se vuelve un arma muy, muy poderoso. El encontrar las oportunidades para expresar lo que tú sientes. Lo decíamos en la última sesión, ¿no? Una de las mejores cosas que puedes hacer es decirle a tu familia cómo te sientes acerca de la situación, ¿no? Yo creo que las noticias exageran mucho la situación actual de esta nueva enfermedad. Entonces, hay maneras de decirle a tu familia lo que tú piensas y de que ellos se puedan expresar de la misma manera. También hay maneras de enviar mensajes que puedan prevenir situaciones. Mencionabas tú, si mal no recuerdo, acerca de tu hijo, que a lo mejor quería asistir a casa de algún amiguito o algún cumpleaños, ¿no? Entonces también cuando se presentan ese tipo de situaciones, pudieras tú encontrar una manera efectiva de comunicarte y enviar mensajes claros para prevenir algún tipo de situación, como decirle, entiendo que es el cumpleaños de Robertito y entiendo que tienes muchas ganas de ir, y también creo que todavía es importante mantenerse sanos, alejados de todo contagio social en esta situación, así que me sentiría más tranquila pues, si nos quedamos en casa. Entonces, esta manera, dejándole saber a las otras personas, tus hijos, miembros de tu familia, pues cómo te sientes tú, ¿no? Y cuál es tu postura acerca de las cosas. Así es, pues dice Luciana que sin querer recordar cuando sus pequeños, cuando sus niños estaban pequeños. Ahorita dice que el mayor 31, el que sigue 27 y la niña 23. Entonces, bueno, la niña siempre van a ser unos pequeños para nosotros, ¿no? Por eso te decía, es maravilloso el poder ir aprendiendo. Dice Ivonne que qué bello hacer las cosas con conciencia, con atención y con amor. Y sobre todo el que nos demos el permiso, ¿no? Dice, gracias por la labor que hacemos. Que gracias por la labor que ustedes hacen, porque es bien importante el tiempo. Yo busqué la ayuda, encontré, tuve talleres que la verdad me ayudaron muchísimo. Así es, necesitamos darnos el tiempo y el espacio. La vida nunca ha sido fácil, nunca va a ser fácil, pero con ella, pues entonces sí se nos va a complicar, creo yo. Hoy por hoy ser papá es una de las responsabilidades yo creo que más grandes que hay, por eso yo creo que con tanto miedo llevamos a cabo toda esta parte de ser papás. Entonces,
pues buscar apoyo en personas que ya se dedican a allanarnos el camino y que se chutan los libros y ya nada más nos dan el resumen y la forma de. Eso es maravilloso. Sí, dice Ivonne que su mamá le sigue diciendo niñas. Pues claro, ¿no? Ya, mi mamá. Yo creo que las mamás así vamos a hacer toda la vida. Pues es que yo me seguiría infinitamente en esta parte porque para mí sí es muy importante esta situación de mamá. Decías tú hace un rato, cuando nosotros coercionamos a los hijos, llega un momento en que ellos ya no van a accionar como nosotros queremos y en ese inter se pierden mucho a los hijos. Una de las cosas que más tengo yo en terapia es esa parte, es que mis hijos no me quieren, mis hijos me abandonan, mis hijos me gritan, mis hijos, estas cosas, pero creo que muchas veces somos responsables de eso porque no cambiamos patrones de comportamiento. Hoy agradezco muchísimo que nos hayan dado este espacio y su tiempo y espero que haya mucha audiencia más al rato porque luego lo ven en el review porque es como muy importante darnos este espacio. Yo creo que los papás nos da miedo el darnos cuenta cómo es que estamos mal funcionando con nuestros hijos y que por eso no se toman este tipo de talleres. Pero hoy ya no nos queda otra más que buscarle la manera porque nos vamos a perder. Nosotros tendríamos que ir adelante de ellos y creo que, o me voy dando cuenta de que no es así, estamos atrás de ellos. Hay un progreso tremendo en estos últimos años y ese es el clavado de que nos tenemos que aventar a aprender cosas con los talleres para papás. Muchísimas gracias, Cintia. No había tenido el gusto de platicar contigo. Muchísimas gracias. Luis, de verdad que muchísimas gracias por este espacio y por este tiempo con nosotros. No sé si quieran agregar algo más, si alguien más nos quiera comentar algo. Bueno, sí, eso que dices de que nos damos cuenta como papás, yo sí invito a los papás a tomarse un momentito en poder recordar cuando eran niños, ¿no? Poder ponerse en el lugar del niño y poder permitir más bien en este momento que estamos viviendo todos, abrir ese espacio para permitir y saber que es importante equivocarse, es importante dejarlos cometer errores. Definitivamente lo que sí les quiero pedir a las mamás, a los papás, que dejan a sus hijos estar un poquito más consciente de la diferencia de que no es la misma persona que está educando a mi hijo, el abuelito no es para educar al nene, pero sí ayudar para que la relación abuelo-nieto no salga lastimada y también papá-hijo no salga lastimada en darle las herramientas y materiales a los abuelitos para que puedan hacer ciertas actividades, como te digo, plastilina casera y cosas así, que van a los ingredientes, hacer que el niño busque los ingredientes para empacarlos, para llevarlos con su abuela. El niño ya, ahorita con el internet puedes buscar 1001 recetas de ello, ¿no? Y mostrarle a la abuelita, dependiendo obviamente sus ya sea en una hoja escrita o algo, decirle, mira mamá, acá hay esto, él quiere hacer esto, pueden hacer esto, y hablarles, diciéndoles que en el momento en que lleguen dentro del territorio del abuelito, en el momento en que no está la mamá presente, son ellos que están acá, darles esta, digamos, autoridad. Esta autoridad y este peso de
a los abuelitos como les corresponde, porque sí nos topamos, y yo creo que tú también te topas con esto, en donde, no, o sea, el niño a veces, tú no eres mi mamá, que le dicen al abuelito. No, ¿no? Pero pues, eso, ayudar a los abuelitos a que sigan teniendo una relación abuelo-nieto y estar sumamente agradecidos, porque si no estuvieran los abuelitos, entonces Nos faltaría una parte muy importante. exacto. Así es. Luis. Gracias a tu auditorio, Lore, y gracias a todos los papás. Vamos a hacer un club de lectura, les mantenemos informados. Sí, claro, y si lo puedes postear, por favor, lo compartimos para que los papás lo tomen. Sí, muchísimas gracias por todo. Bueno, nos tenemos que ir, los tiempos nos apremian y muchísimas gracias. Que estén muy bien, cuídense mucho. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos.